¿Cómo me va a decir no me Particularmente, falta el respeto por preguntarme eso? hay un documento firmado por Ollanta Humala que se llama Compromiso por el Perú, que fue publicado luego del plan de gobierno de Gana Perú, en donde está colocado en blanco y negro que no se quedará después de los 5 años ni un día más. ¿Qué pasó entonces? Ayer que no le Entonces, pudo responder una esa es la pregunta tan decisión facilita. clara. Pienso que puede estar descolocado el presidente porque yendo a tratar otros asuntos y otros temas, efectivamente queda, supongo yo, extrañado de esa pregunta, porque él tiene absoluta claridad, el documento está firmado, la decisión es absolutamente firme, o sea, no hay ambigüedad en la toma de decisiones, está puesta por escrito, ha sido firmada ante el país y por supuesto ante el mundo, porque este es un documento que circuló de manera significativa, así que creo que ese es un caso que debiera estar cerrado, ¿no? Y Debiera vinculado estar al cerrado. viaje, para cerrar los temas del viaje, han habido personas que han criticado la presencia de la señora Nadine Heredia en la comitiva, en el equipo. Más allá de los temas que ya se han aclarado, el Premier estuvo más temprano aclarando la resolución y eso. ¿Qué diría a los que, y le pregunto a una mujer del gabinete, a los que le plantean que la esposa del presidente no lo debe acompañar en los viajes? Yo particularmente no comparto ese criterio. Si nosotros vemos el conjunto de los eventos internacionales, los presidentes van con la pareja presidencial y en general hay actividades con la pareja presidencial. Esto se ha hecho pues en diferentes gestiones, lo hacen diferentes países, así que a mí no me sorprende y creo, digamos, que este caso debiera quedar cerrado. Ahí, el tema creo que para el Perú es muy importante, el mensaje que dé el presidente en relación a su propuesta, en relación al programa de inclusión, y que el centro para mí, digamos, de la noticia, debiera ser lo que será el mensaje del presidente y el conjunto de lo que significa pues su presencia en las Naciones Unidas. No se está su gestando presencia en un Estados Unidos, kirchnerismo, ¿no? como dice Lourdes Flores. No lo creo, ¿no? No lo creo, está puesto en blanco y negro, no creo que tiene por qué haber duda en ese tema y efectivamente, digamos, he escuchado también las declaraciones de Lourdes, me son absolutamente respetables, pero se dice que en política mejor es ser historiador que adivino. Entonces estamos especulando cuando el gobierno pues tiene 50 días en la gestión, 50 días En en el la Perú a veces gestión, es ¿no? mejor ser también adivino, ¿Sí? intuir por dónde vienen los tiros y estar alertas. Bueno. Para retomar el tema del reportaje que acabamos de ver sobre el aborto terapéutico, ya cambiando de tema, usted ha dicho que apoyaría, digamos, impulsar esta propuesta. A pesar de eso, esto significa enfrentarse a la Iglesia Católica abiertamente. Bueno, he dicho cosas muy claras. En primer lugar, que no tengo ningún interés de enfrentarme con la Iglesia Católica. Sería absurdo que cualquier iniciativa fuese en ese sentido. Lo segundo, no es una iniciativa que estamos presentando nosotros. Lo tercero, es un tema que se discute a nivel del Parlamento. Lo cuarto, me he pronunciado absolutamente y claramente en contra del aborto. Se está hablando, digamos, de la aplicación de una ley aprobada antes de nuestra gestión y que indudablemente se viene aplicando, porque efectivamente 11 hospitales aplican un protocolo de aborto terapéutico y es una demanda de los médicos que este sea un protocolo nacional, que se generalice. Se hace en la maternidad de Lima, se hace en otros hospitales y requiere, digamos, de esa situación. En tanto entiendo, por la propia información del Colegio Médico, que también salió este fin de semana, que con eso nosotros podríamos evitar un número enorme de mortalidad materna. El Perú ubica el 4º lugar en América en relación a la mortalidad materna. Ahora, yo más bien les quisiera pedir permiso para poder tocar otro tema. Yo sé que han Antes de puesto... cerrar ese tema, le planteo un tema vinculado a eso. Usted ha dicho que no Encantada. quiere enfrentarse con el cardenal ni la Iglesia Católica. El problema es que para el cardenal no hay tutías. O está en coincidencia con él o es guerra total. Está bien, pero yo ¿cuál va no a ser estoy en guerra total ni en guerra parcial. Pero varios gobiernos anteriores como que han dado marcha atrás cuando el cardenal, y el caso del aborto terapéutico, que requiere un reglamento, un protocolo nada más, y que está hace tantos años ahí dando vueltas, le pregunto, ¿este gobierno va a ser como los gobiernos anteriores, que cuando el cardenal dice algo se chupan y dan paso atrás, o va a avanzar y aplicar
el reglamento como corresponde? Yo creo que este gobierno se tiene que manejar en el Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho en el Perú ya aprobó una norma. No está en el MINDES, no está en Salud, está en el Parlamento. Creo que el Parlamento efectivamente tiene una opinión que dar en ese tema. Yo espero que se cumpla con la ley. Eso es lo que puedo decir. Espero que se cumpla con la ley. Hay una ley establecida, hay que regularizar. ¿Cuándo se va a cumplir con la ley? Bueno, ojalá que en esa legislatura, por lo menos, o sea, de aquí a esas serían mis expectativas, ¿no? Desde mi punto de vista, por lo menos, esas son mis expectativas, ¿no? Quería usted plantear un tema. Sí, que es el tema que está circulando hace 2 o 3 horas en los medios de comunicación, que es la muerte de 3 niños en Cajamarca. 3 niños. ¿No? Yo quiero, en primer lugar, expresar mi dolor a las madres, a los padres, a los familiares, a los hermanos, porque es absolutamente dolorosa esta situación. Esa no es la primera vez que se producen estas situaciones y entonces me preocupa enormemente porque la información que está circulando hace 2 o 3 horas nos ha hecho poner en alerta inmediatamente y se ha dispuesto el viaje de 3 funcionarios del PRONA hacia la ciudad de Cajamarca. Ha viajado el gerente de, digamos, de todo lo que es la planificación territorial, que tiene que ver, digamos, a los responsables de Cajamarca, ha viajado el gerente de control de calidad y ha viajado un inspector. Tenemos en estos momentos ya un nivel de información parcial, porque indudablemente se han iniciado las investigaciones, en tanto, digamos, se responsabiliza al PRONA de esta situación y estando bajo mi cartera, indudablemente que teníamos que actuar en el acto y no podíamos venir a esta entrevista que era a las 7:15 sin tener una información absolutamente precisa. La información que tenemos hasta el momento es que el PRONA hizo su último reparto de alimentos el día 25 de agosto. Esos alimentos han estado consumiéndose todos los días sin excepción. Esos alimentos han sido arroz, menestras, en particular arvejas, se ha entregado efectivamente también pescado, particularmente anchoveta, para ver el tema de las proteínas y no solamente los carbohidratos, aceite y por supuesto papillas, alimentos para los niños y para lo que son desayunos y almuerzos escolares. La información que tenemos hasta el momento es que lo que ha ocasionado esta situación, con cargo a mantener la investigación, por eso es que han viajado 3 personas, es que una de las señoras que preparaba los alimentos ha llevado un balde de su casa. En ese balde se han colocado los alimentos que se iban a preparar y que en ese balde habían restos de pesticida, ¿no? Esa es la información que nosotros tenemos hasta el momento, que habían órganos fosforados. Cuando aquello acabo de escuchar la información sobre elementos diferentes a los alimentos, tiene que ver con el tema de la preparación de los alimentos, de la manipulación en un instrumento que era en ese caso un balde, que efectivamente estaba contaminado y en esos momentos el propio director general del PRONA está alerta para que se disponga, digamos, la necesidad de asistir a Cajamarca. A las 5:40 de la mañana, en el primer vuelo rumbo a Cajamarca, han partido esos 3 funcionarios. Esto es importante que se conozca porque estamos buscando tener un ministerio más cercano a las personas, que tenga más capacidad de atender rápidamente, como ustedes habrán visto en los casos de violencia familiar que se han producido todos los días y que han llamado a que se presente la ministra de la Mujer o que se presenten, digamos, autoridades del MINDES. Eso lo hemos hecho, indudablemente que al amanecer escuchamos esa noticia, hemos estado en comunicación directa con Dante Mendoza Antonioli, que es el director general del PRONA, se dispuso el viaje inmediatamente los funcionarios, están allá, tienen un informe preliminar, han tomado contacto con las personas que han manipulado los alimentos y entonces no estamos ante un problema de alimentos contaminados entregados por el PRONA que han estado siendo consumidos desde el 25 de agosto en adelante todos los días sin excepción, los mismos alimentos, ¿no? Bueno, es importante, indudablemente, reaccionar rápido, ubicar responsabilidad, lo cual no nos puede dejar de hacer la reflexión, pues, con las madres, con los padres de familia, con las personas que manipulan los alimentos, porque ya esta situación se produjo hace 3 años. Claro. Digamos, los alimentos estaban en perfecto estado, efectivamente, pero digamos, habían sido almacenados junto a pesticidas.
¿no? Y esto efectivamente trajo un nivel de Se habla aquí contaminación. de una falta de entrenamiento de repente en las madres encargadas del tema, de dar Indudablemente que sí. charlas. Yo, por supuesto, que pienso que esta señora no ha tenido ninguna intencionalidad, ni un desenlace que Sin se haya duda. producido así, pero por supuesto, las personas que manipulan los alimentos, que tienen la responsabilidad directa de la atención de los niños, tienen que tener un nivel de preparación, un nivel de entrenamiento. El propio colectivo de las madres tiene que velar por la responsabilidad del control, de la calidad, de la limpieza, de Está muy la bien que se reaccione pulcritud. rápidamente. Y entonces, eso es para tener una información inmediatamente Perfecto. preliminar. Tendremos en algunos minutos, espero yo, un informe final de los 3 funcionarios que se desplazaron. Han llegado hace muy poco tiempo a Cajamarca. Ese viaje partió a las 5:40 y ese es el informe inmediato que tenemos. Nos parece muy importante dar esa Está muy bien, información, Clary. Ahora, en tanto, digamos, esta es la noticia que está circulando hace 2 y horas. bien que gracias por en acá todos los hacer la medios. respuesta oficial de lo que cómo van a encarar el problema. Estos problemas mañana crean en el Congreso, parece el Ministerio de la Inclusión. ¿Estos temas los va a seguir manejando a partir del viernes usted o ya se los lleva Kurt Burneo? La pregunta es, ¿qué cosas se llevan del Ministerio de la Mujer ahora y cómo se van a repartir las Para ver, funciones? se llevan puntualmente programas específicos que eran programas que tenían niveles de autonomía, aunque estaban dentro del MINDE, ¿no? El MINDE tiene una estructura nacional, está presente en las 25 regiones, esto se mantiene, en tanto todo el conjunto de programas que tiene el MINDES, propios, digamos, de la rectoría del MINDES, que tiene que ver con la rectoría en relación a mujeres, a niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, cultura de paz, ¿no? Y todo lo que es el tema de desplazados, todo esto se mantiene en el MINDES. ¿Qué sale del MINDES? Unos programas que eran programas específicos, diferenciados del organigrama general que tiene que ver con FONCODES, que era toda la inversión productiva vinculada a los gobiernos locales, lo que es PRONA justamente, lo que es la entrega de alimentos, vinculada a colegios y vinculada, digamos, a comedores populares en todo el país, lo que es el programa, lo que era el bono gratitud, que era un plan piloto que recién se había iniciado, que dependía directamente de la ministra, que no dependía del organigrama ni de la estructura del ministerio, y lo único que sí pertenecía propiamente a la estructura viceministerial de la mujer es el tema del guaguaguasi. Porque nosotros opinamos que no podemos hacer el programa Cuna Más sin tener en cuenta ya la existencia de los guaguaguasis y que desde nuestro punto de vista debía ser mejor integrar estos dos programas y elevar la calidad de los guaguaguasis, que son los que tienen un conjunto de eficiencia, no solamente cuantitativa, porque el Perú, para que tengamos información en ese sentido, solo atiende al 7% de la población de 0 a 3 años. Solo el 7% de una población que es casi cercana a los 800.000 y el MINDES atenderá hasta fin de año a 62.200 niños de esa edad. Eso es una situación crítica porque no atender a este núcleo etario es gravísimo en el Perú. Es gravísimo en el Perú porque la primera inversión será en la infancia. Entonces, eso es lo que se traslada. El Ministerio, luego de aprobada la ley el día de mañana, tiene 60 días para reestructurar la reingeniería, la arquitectura institucional del MINDES, que mantendrá los dos ministerios, vinculando, por un lado, el trabajo de la mujer, niños, niñas y adolescentes, y por el otro lado, todo lo vinculado a la población y la igualdad de oportunidades, en donde estarán adultos mayores, personas con discapacidad y el conjunto de la población que trabaja con el MINDES. Quisiera hablarle de algo que usted ha abordado en esta mañana, el tema del feminicidio. Se ha archivado un proyecto de ley para reformular las penas respecto al feminicidio. El año pasado las estadísticas son que más de 100 mujeres murieron a manos principalmente de sus parejas, por temas de celos, por temas de que no aceptan que terminaron la relación, en fin. Y solamente hay 43 hombres que terminaron presos por este delito. ¿Qué vamos a hacer con ese tema? Todos los días reportamos casos de mujeres maltratadas y que terminan en las emergencias tasajeadas, desfiguradas. Está claro que el Perú tiene conciencia de que estamos ante un problema de género gravísimo. No estamos ante un problema cualquiera. Se nos dice, he escuchado ayer los comentarios que por qué no hacemos uno de feminicidio, uno de homicidio. Esas han sido parte de las reflexiones entre los propios congresistas, porque no hay uno de machicidio
o de homicidio. No hay porque de 95.000... Esa fue la razón por la que no se aprobó en la comisión. Porque efectivamente no desean incorporar un enfoque de género a la mirada de este asunto que es crítico y que afecta en un 90% a las mujeres. Efectivamente hay asesinato de varones, indudablemente que sí hay asesinato de varones. Pero no por un tema de género, es por otra cosa. Pero no es por un problema de género. Efectivamente, lo que pasa es que hay sectores que no quieren asumir el tema del enfoque de la equidad de género. Tiene que ver con un elemento... ¿Y cuál es el temor? ¿Por qué hay hombres que no quieren aceptar eso? Porque se considera, digamos, que no tienen que haber normas específicas para las mujeres y que el desarrollo natural de la evolución histórico, cultural, político y social generará la equidad. ¿Y qué van a hacer entonces ahora ante esta comisión que no ha pasado eso? Bueno, indudablemente nosotros no podemos revertir lo que es la comisión del Parlamento. Yo me imagino que la sociedad civil tendrá posición, que el conjunto de mujeres abogadas que trabajan por esos temas plantearán niveles de reconsideraciones, pero acá el tema no es discutir solamente la legalidad de la tipificación del tema. El tema es aquellos que están planteando que no hay que tipificar el feminicidio porque finalmente son puntos de vista legales diferenciados que pudiesen ser aceptados. Lo que necesitamos es saber efectivamente cómo se va a enfrentar, cómo se va a enfrentar judicialmente la situación, que implica efectivamente cómo se va a enfrentar legalmente, cuáles van a ser las penas, cuáles van a ser las sanciones, efectivamente cuáles van a ser las fases preventivas, cómo se va a actuar. Entonces nosotros esperamos que el Parlamento nos dé una solución integral y que el Poder Judicial nos dé una solución integral de frente a estos casos de cada día. ¿Cómo actuaremos? ¿Cómo se aplicará la justicia? Puntualmente, ¿y cómo quien desfigura a su mujer porque no aceptó que terminó la relación o porque sospecha que está teniendo una relación con otro y la desfigura y la deja en una emergencia, ¿debería estar preso? Por supuesto que sí, debería de estar sancionado conforme a lo que establezca indudablemente la ley. Lo que me queda claro es que es un agravante que sea la pareja, que sea el esposo, que sea el más cercano. Además. Es un agravante, no pueden haber atenuantes de ningún tipo, hay agravantes, ¿no? Yo espero que el Congreso nos dé una situación integral a las decisiones que la Comisión ha tenido el día de ayer. ¿Qué está pasando con las Susanas en el país? A Susana Villarán, Luis Castañeda la quiere vacar del cargo, está juntando firmas para eso. A Susana Vaca está cantando más que siendo ministra. Hay gente que dice hasta cuándo va a seguir la cosa y cuándo se pone a ser ministra. Y en su ministerio está la señora Susana Chávez, que también la quieren sacar del cargo. Bueno, es una pena, primero porque digamos... ¿Cuál de los tres casos? Porque son tres Susanas. En general, primero porque es inconstitucional que se inicie un proceso de vacancia contra Susana Villarán. De acuerdo. Es inconstitucional y por lo tanto es inaceptable. Yo pediría que midiéramos qué hizo Castañeda Locio los 6 primeros meses de su primera gestión y pudiésemos hacer un cuadro comparativo si es posible tener resultados finales 6 meses, digamos, de iniciar la gestión. Está claro, Susana 1. Vamos a Susana 2. En segundo lugar, Susana Vaca. En Susana Vaca. ¿Cree que hay un problema ahí y que el reclamo puede ser legítimo? Decir, yo creo que hay ya es tiempo de que comience legitimidad importante en el reclamo, indudablemente. Yo creo que hay alguna base ahí, niveles de legitimidad de reclamo, indudablemente que sí. Yo he salido a defender a Susana por lo siguiente. Cuando ella fue invitada a ser ministra, indudablemente ella ya tenía esos compromisos que ella no podía como artista plantar por razones de penalidad, por razones de responsabilidad, por razones de profesionalismo. O sea, habría que tener paciencia hasta fin de año. Habrá que evaluar efectivamente si los compromisos que tienen van a afectar la marcha del ministerio y efectivamente será la propia Susana quien debiera tomar una decisión en función de evaluar, digamos, si es más importante efectivamente cumplir esos compromisos, si existen condiciones de suspenderlo o no, y de no ser así efectivamente tomar ella misma una decisión, pero he salido yo a respaldarla. Y en relación a Susana Chávez, para que no nos quedemos en el aire, yo no creo que deban de haber plantones contra funcionarias exigiendo la cabeza de funcionarias o visitas de autoridades eclesiásticas para pedirle al ministro retirar personas. ¿A qué ministro? Nosotros tenemos al ministro de Salud. Yo particularmente no considero... ¿A qué autoridad que se refiere al cardenal Cipriani, que ha ido a visitar a autoridades del gobierno? No ha ido el cardenal Cipriani, pero efectivamente han ido otras autoridades eclesiásticas. De la iglesia a pedir que saquen funcionarios del gobierno. Y ha habido un plantón, efectivamente, de un movimiento demandando la cabeza y que sea despedida. Yo particularmente, nosotros tenemos que entender, digamos, que una cosa es la Biblia, otra cosa es la Constitución. Una cosa es la iglesia, otra cosa es el Estado. Una cosa es la feligresía, otra cosa es la ciudadanía. ¿Y la ratificación si le es un Estado laico o no?
digamos, el Estado peruano es un Estado laico y la sociedad peruana ¿No es todos una están sociedad seguros de eso? ¿O no todos quieren aceptarlo? multiconstitucional. Bueno, no todos quieren aceptarlo, pero es parte de la realidad. Y entonces, Susana, durante estos años ha defendido una ley, se ha mantenido dentro del marco del Estado de Derecho. Esta opinión, efectivamente, porque tenemos libertad de opinión en el Perú, así lo establece la Constitución, no puede ser objeto, digamos, de un despido y de una sanción. Yo saludo que el ministro de Salud mantenga, digamos, a Susana en el cargo, es una mujer muy valiosa, y mi solidaridad con las 3 Susanas, cada cual son casos diferentes y efectivamente cada cual tendrá resultados también diferentes que mostrar, ¿no es cierto? O Susana. Una última pregunta. Monseñor Bambarén ha propuesto la castración física para los violadores de menores de edad. Acabamos de ver el caso de un padre grabado en video intentando abusar de su hija de 12 años. Bueno, en primer lugar, a mí me parece lamentable la transmisión de esa situación. De ese video. Eso es lo primero. Eso es lo primero que tengo que decir. Nosotros debiéramos proteger a los menores. Bueno, contaré que en este noticiero hemos Yo pasar lo saludo sinceramente. Ya había pasado eso con otra niña también, que la madre filmó los tocamientos y también se transmite en cualquier horario, y es lo primero que no debiéramos permitir. O sea, también tendríamos que tener un rechazo a esa situación. Yo particularmente no estoy a favor de lo que son las castraciones físicas, ni lo que son amputaciones, ni lo que son, digamos, medidas de ese tipo, ¿no? No creo que esas sean las soluciones, tiene que haber soluciones en el marco del Estado de Derecho. El Estado de Derecho no permite ese tipo de soluciones, así que, en fin, indudablemente creo que está en las manos también del juez San Martín que se nos alcancen soluciones frente a ese tema, como el tema del feminicidio y como el tema de la agresión y del acoso sexual y de la violación. Se nos tienen que dar soluciones. Las soluciones no pueden ser, es lo mismo que se mate un hombre o que se mate una mujer, no hay diferencias de género, no podemos asumir esa situación de violencia, esa es cosa creada por un movimiento de mujeres y sin embargo no es parte de la realidad cuando la vemos todos los días, ¿no? Yo particularmente creo... Está en contra de eso. Estoy en contra de eso porque la justicia que tarda no es justicia. Perfecto. ¿Y cuál es lo que nos plantean? Es que nunca hay celeridad en estos casos y, en segundo lugar, que la mayoría de los casos están libres, no hay penas. Solo una última cosa, sé que el tiempo es acá muy breve. La muerte de una mujer, el feminicidio, ya lo ha señalado la Defensoría del Pueblo, a los deudos de la víctima, en general niñas, niños, hijos que quedan huérfanos, se les paga 800 soles. El victimario paga 800 soles y está libre para reparar a una mujer afectada por el feminicidio. Eso es lo que vale la vida de una mujer en ese país. Bueno, cambiémoslo, están en el gobierno. ¿Cuándo lo van a cambiar? Bueno, los poderes son autónomos. Pero presiones, pero un ministro puede ir al Congreso, al hemiciclo, a pelear, a discutir y a decirles cómo es posible esto. Reclamamos esto, digamos, al Poder Legislativo. Hay que modificar las leyes, hay que modificar las leyes. Pues ministra tiene esa tribuna para venir a exigirlo y forzar a que eso ocurra. Nosotros hemos planteado que este ministerio no va a abdicar de su posibilidad de presentar iniciativa legislativa. Hágalo, pero por esa favor. iniciativa legislativa tiene que rematar en otra instancia que tiene que aprobar nuestras iniciativas legislativas. Si hemos tenido un debate público ayer que ha sido transmitido, en donde si va a haber feminicidio vamos a calificar también un machicidio, efectivamente no hay términos adecuados para un debate en el Congreso que nos ata de manos y no nos permite atacar. Pues ministra, para esa cosa, ¿no? Pues tiene todo nuestro respaldo para hacer bulla, para si quiere saca el bombo de nuevo y se pone a cantar y a gritar para que se aprueben esas reformas que se requieren. Eso tiene más fuerza, de repente puede sacarlo. Pregunta final cortita nada más. ¿Se va a cumplir la ley que obliga que el 3% del empleo sea para personas de discapacidad en el Estado o va a seguir siendo un saludo a la bandera como ha sido siempre? Yo le pido al ministro de Trabajo que las autoridades y los inspectores de trabajo velen por el cumplimiento de esa norma. No se cumple hoy día, no se cumplió en el Ministerio de la Mujer ni siquiera. Ni siquiera. Ni siquiera. Por eso es que hemos puesto a la cabeza del CONADIS a las propias personas con discapacidad. Estamos replanteando todo el esquema nacional del CONADIS, que es el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, y llamamos a la opinión pública, la vamos a acompañar en ese reclamo. A todos los sectores a que este reclamo, que es una ley también, se cumpla. Quizás solamente necesitamos, Pamela y Augusto, una única ley. Es esa ley que haga cumplir el resto. Así es, más fácil. Muy bien. La ley que haga cumplir el resto. Ministra Aida García Naranjo, muchas gracias por estar esta mañana en Primera Noticia sobre estos importantes temas. Gracias. Nos mantenemos informados en relación al desenlace sobre Cajamarca. Perfecto. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una breve pausa. Sí. Y volvemos con nuestro informe especial. Particularmente... ¿Cómo me va a decir? No me falta el respeto por preguntarme eso.
Hay un documento firmado por Ollanta Humala que se llama Compromiso por el Perú, que fue publicado luego del plan de gobierno de Gana Perú, en donde está colocado en blanco y negro que no se quedará después de los 5 años ni un día más. ¿Qué pasó entonces? Entonces, esa es la decisión clara. Facilita. Pienso que puede estar descolocado el presidente porque yendo a tratar otros asuntos y otros temas, efectivamente queda, supongo yo, extrañado de esa... He escuchado también las declaraciones de Lourdes, me son absolutamente respetables, pero se dice que en política mejor es ser historiador que adivino. Entonces estamos especulando cuando el gobierno pues tiene 50 días en la gestión, 50 días en la Perú gestión, a veces ¿no? es mejor ser también adivino, ¿Sí? intuir por dónde vienen los tiros y estar alertas. Bueno. Para retomar el tema del reportaje que acabamos de ver sobre el aborto terapéutico, ya cambiando de tema, usted ha dicho que apoyaría, digamos, impulsar esta propuesta, a pesar de... Ahí, el tema creo que para el Perú es muy importante, el mensaje que dé el presidente en relación a su propuesta, en relación al programa de inclusión, y que el centro para mí, digamos, de la noticia, digamos, debiera ser lo que será el mensaje del presidente y el conjunto de lo que significa, pues, su presencia en las Naciones Unidas, No se está su gestando presencia en un Estados Unidos, kirchnerismo, ¿no? como dice Lourdes Flores. No lo creo, ¿no? No lo creo, está puesto en blanco y negro, no creo que tiene por qué haber duda en ese tema, y efectivamente, digamos, pregunta, porque él tiene absoluta claridad, el documento está firmado, la decisión es absolutamente firme, o sea, no hay ambigüedad en la toma de decisiones, está puesta por escrito, ha sido firmada ante el país y por supuesto ante el mundo, porque este es un documento que circuló de manera significativa, así que creo que ese es un caso que debiera estar cerrado, ¿no? Y Debiera vinculado estar al cerrado. viaje, para cerrar los temas del viaje, han habido personas que han criticado la presencia de la señora Nadine Heredia en la comitiva, en el equipo. Más allá de los temas que ya se han aclarado, el Premier estuvo más temprano aclarando la resolución y eso, ¿qué diría a los que, y le pregunto a una mujer del gabinete, a los que le plantean que la esposa del presidente no lo debe acompañar en los viajes? Yo particularmente no comparto ese criterio. Si nosotros vemos el conjunto de los eventos internacionales, los presidentes van con la pareja presidencial y en general hay actividades con la pareja presidencial. Esto se ha hecho pues en diferentes gestiones, lo hacen diferentes países, así que a mí no me sorprende y creo, digamos, que este caso debiera quedar cerrado.